cambios más sustantivos en el tiempo en esta materia. Nos vamos a apoyar con Catalina en una presentación breve, que por supuesto que todo lo que hacemos es público, así que está disponible para todo el mundo. Y quiero partir por contarles que este trabajo se inspira en todos los documentos que el Santo Padre ha venido generando en la preocupación que tiene respecto a la idea de reconocer, valorar, integrar. Son verbos que denotan la importancia que él percibe las sociedades deben dar al tema del diálogo y reconocimiento de los pueblos que tienen una historia en muchos países y que vivieron o han vivido situaciones, sobre todo en el pasado, derivadas de la colonia, cuando muchos de estos pueblos son literalmente destruidos, donde se fueron despojados de sus tierras, de su sabiduría, de su experiencia de vida, y terminan hoy día, como ya tenemos evidencia bien robusta a nivel internacional, como los grupos más empobrecidos dentro de los pobres a nivel mundial, y viviendo una serie de dramas humanos. Y pienso que esto ha sido como la base de lo que ha inspirado al Papa Francisco. Él, de hecho, en uno de sus dicasterios en Roma, generó estos 4 conceptos que están descritos como en así llamada la política de la Iglesia en materia de reconocimiento de lo intercultural, con la idea de poder, por un lado, contener o acoger, pero también reconocer y promover la diversidad cultural, la diversidad de los pueblos, y sobre todo esta idea de integrar el funcionamiento de la vida en sociedad, en el sentido no de asimilarlos, pero más bien de reconocer esas diversidades y esas visiones de mundo que tienen tanto que entregar. Y en ese sentido, hace unos meses atrás, en conversaciones con el rector, bueno, este tema ya venía como crecientemente instalándose en la universidad. El rector me pidió por qué no sistematizábamos esto, por qué no le dábamos una orgánica, a lo cual le propuse que armáramos un equipo muy transversal en la universidad, y de hecho fue lo que hicimos, de manera que aseguráramos que este programa que se va a instalar gradualmente en la universidad pueda cumplir estos objetivos. Por un lado, promover, como dice, un cambio cultural profundo en nuestro entorno universitario, que contribuya a reconocer y valorar lo intercultural como un aspecto central de nuestro quehacer. Vamos a hablar un poco de qué entendemos por lo intercultural, y especialmente a propósito del efecto positivo que produce este reconocimiento. Fíjese, dice promover un cambio cultural profundo. Y esto supone generar un conjunto de acciones a lo largo del tiempo que nos hagan más sensibles y más conscientes de las diferencias culturales que existen en la universidad y que muchas veces están desdibujadas o están invisibilizadas. Uno de los aspectos, y la Cata les va a hablar en más detalle de esto, es que queremos un incremento gradual, pero sustantivo, de la presencia de estudiantes con perfil intercultural, de pre y posgrado, académicos, colaboradores, tanto en las plantas administrativas como profesionales. Aquí queremos hacer un esfuerzo muy sustantivo para atraer personas que se identifican, que se reconocen como miembros de pueblos originarios, por ejemplo, o comunidades migrantes recientes. Queremos fortalecer el desarrollo de actividades de docencia, investigación, políticas públicas y la vinculación con el medio que posicione el tema de lo intercultural como algo que es importante que como país lo podamos entender. Vamos a hablar de esto cuando tomemos los contenidos en cada uno de los ejes que tenemos. Queremos también asegurar una convivencia universitaria que se fundamente en el diálogo y el reconocimiento y valoración de esta diversidad, en el plano artístico, social, cultural, porque creemos que es como el espacio más propicio para justamente promover estos diálogos. Y por último, 2 objetivos más: queremos promover la aceptación de otras formas de conocimiento y saberes, así como también las prácticas docentes y enseñanzas propias de distintas culturas. Aquí hay trabajos sumamente interesantes que están ocurriendo en la universidad y del cual, como les digo, tenemos poco conocimiento. ¿Cómo trabajamos? Armamos 6 comisiones de trabajo paralelas
encargadas cada una de estos distintos ejes que les vamos a presentar ahora. Tuvimos reuniones semanales para trabajar estos lineamientos como iniciativas estratégicas. Hubo sesiones plenarias donde juntamos a todo este equipo, son más de 84 personas, donde produjimos discusiones y diálogos temáticos para abordar este tema. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por interculturalidad? Se lo voy a mencionar en unos minutos más. Hay un equipo ejecutivo que está justamente coordinando la gestión de todas estas comisiones. Está como hecho en el mismo esquema del plan de desarrollo de la universidad, ahí donde Catalina asumió una de esas direcciones. Y cada comisión generó un documento escrito que organizamos en torno a una estructura común y que hoy día estamos consolidando en el programa Interculturalidad UC, que se le va a entregar al rector una vez que haya pasado por una serie de iteraciones de ajustes que estamos realizando. Este es el equipo que coordina, esta es la comisión más ejecutiva, si ustedes quieren. Hay una alta presencia de personas que están vinculadas al Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que es el CIR, perdón. Ahí donde está Jaime, Mario y Eduardo, y también yo, somos miembros de este centro, un centro FONDAP, que fue muy gravitante la idea de instalar esta discusión a nivel universitario. Camila, que es nuestra directora ejecutiva, y abajo está todo el equipo de los que coordinaron las distintas comisiones: Catalina, Mónica Antillén de la Facultad de Química, Catalina es la directora de inclusión de la vicerrectoría académica, Gonzalo Villarrica, un gran tema, el campus Villarrica y todo lo que significa, José Tesada de la Escuela de Economía y Administración, Fernando Palicante de la Escuela de Antropología y Ana Luisa de la Facultad de Educación. Para que tengan una idea, quisimos representar en todo este equipo a todas las facultades. Hay personas de todas las facultades, de todos los campus, incluido el College Villarrica, de todas las plantas académicas. Esto no es solo planta ordinaria, y con distintas trayectorias individuales en la universidad. Queríamos realmente tener un abanico lo más diverso posible. Invitamos a la presidenta de la FEO y la consejera superior, estudiantes de distintas carreras que existen en la universidad que hoy día pertenecen a pueblos originarios y comunidades migrantes, representantes de la pastoral, administrativos de distintas unidades académicas, de los sindicatos, y equipos profesionales de todas las vicerrectorías, sin excepción, y de la prorectoría y prorectoría de gestión institucional. Eso de origen a lo que nosotros hoy día llamamos una suerte de ecosistema, donde coexisten 6 iniciativas estratégicas, a partir de las cuales vamos a generar objetivos específicos, acciones e indicadores que nos permitan monitorear todo este programa a lo largo del tiempo. Nosotros no vamos a entrar en muchos detalles ahora, pero es suficiente para que ustedes tengan una impresión general de qué quiere hacer este programa. Parte esta cadena de valor con el tema de la admisión, que como digo lo va a presentar más en detalle Catalina, pero la idea es hacernos la pregunta como universidad. Hoy tenemos un proceso de admisión, solo para dar un dato, 430 y tantos estudiantes postularon, no, perdón, 350 y tantos estudiantes postularon por la admisión inclusiva y tuvimos muy poca tasa de alumnos que se matricularon en la universidad. Todo lo que tiene que ver con la admisión, la relación que tenemos con los establecimientos escolares, cómo atraemos estudiantes de estos mundos, es un tremendo desafío que toma ese eje estratégico. Pero no solo es admitir, sino que también generar un sistema de acompañamiento y tutoría que asegure que las trayectorias de vida dentro de la vía universitaria también cuenten con los mecanismos que permitan hacer un buen proceso de aprendizaje, pero sobre todo de integración a la vida universitaria en sus múltiples aspectos. Estas dos son fuentes muy centrales para nutrir una tercera iniciativa que lo hemos llamado el semillero académico. Ese semillero lo que va a buscar en lo esencial es atraer gente que está en nuestro proceso de formación, que se interese en el futuro participar en la vida universitaria en el mundo académico propiamente tal. Queremos formar, atraer personas que se desarrollen en el mundo académico. Por eso en la siguiente cadena de valor está el fortalecimiento de los programas de doctorado. Usted sabe, la universidad está apuntando a contratar académicos que tengan los más altos niveles y exigencias como los que entregan los programas de doctorado. Entonces, estamos también haciendo un zoom muy particular en los programas de doctorado para entender
cómo atraemos más estudiantes, cómo aseguramos que nuestros programas tengan adecuaciones que permitan que sean atractivos para esta población. Cuando terminan los doctorados, la formación de más alto nivel, la universidad quiere crear un sistema de atracción de capital humano avanzado y contratar académicos de todas las disciplinas, de las distintas disciplinas. Porque aquí lo intercultural no es solamente referido al mundo de las ciencias sociales. Les voy a dar ejemplo cuando discutamos más en detalle esto. Y por tanto el desafío acá es qué mecanismo, cómo atraemos, que aumentemos el número sustantivo de estudiantes, perdón, de académicos que se interesen por desarrollarse en esta universidad y que provengan de los grupos interculturales que les menciono. Y finalmente, un aspecto muy relevante, que es una dimensión más transversal, es un conjunto de iniciativas que estamos planificando para asegurar una buena acogida y una preparación de nuestra comunidad universitaria para entender que la interculturalidad no es algo específico de los grupos, por ejemplo, que pertenecen a pueblos indígenas, migrantes, sino que esto empapa a una comunidad entera. Y esto tiene que ver con ritos, con temas culturales, con temas deportivos, con pastoral y otros aspectos que tienen que ver con la vida universitaria. Es aquí donde se pueden generar las mayores resistencias, por ejemplo, a estos programas. Por eso no podemos descuidar este aspecto que es crítico, que tiene que ver cómo cambia nuestra cultura en la acogida, en el acompañamiento, en la integración, estos aspectos estratégicos que hablaba el Papa en su modelo. Por eso decimos que estos 6 ejes cubren en toda su gama estos distintos aspectos. Hoy día tenemos muchísimas iniciativas que se van a conectar con cada una de estas ejes estratégicos, estos 6. No vamos a entrar en el detalle, pero solamente queremos con Catalina ahora dar un ejemplo o ilustrar de manera más específica cómo estas 6 iniciativas en su conjunto van a promover cambios sustantivos a lo largo del tiempo en la universidad. Esto va a suponer gradualidad, pero también pasos decididos. Hoy día las cifras que tenemos son muy bajas desde el punto de vista del número de alumnos, número de académicos, profesionales y administrativos que hoy día pertenecen a estas comunidades y que hoy día tienen poca visibilidad y poca presencia en nuestra universidad. El foco, por tanto, es construir esta transformación cultural que, como digo, va a ser gradual a lo largo del tiempo. Cata, ahora sigue tú las 3 primeras y después sigo yo. Gracias, Roberto. Hola a todas y todos. Respecto de admisión, que es el primer eje que mencionó Roberto, ahí tenemos como objetivo promover un aumento de las matrículas de estudiantes que tengan estos perfiles que aporten a la interculturalidad en distintos programas, tanto en pregrado como magíster y educación continua, con el fin de aumentar la diversidad cultural en la universidad. Eso fue bien discutido y es bien importante porque en un país como el nuestro, parte de la interculturalidad también se cruza mucho con lo socioeconómico. No la totalidad, pero una parte importante, ¿sí? Entonces, hemos tratado de velar por cuidar que no haya barreras socioeconómicas, académicas, pero que el foco no sea ese, sino propiamente lo intercultural, el valor que tiene esta diversidad de culturas que se encuentran y que conviven y que se nutren unas de otras, sin significar para nadie tener que dejar su cultura atrás, ¿no? Entonces, en ese eje tenemos este foco de aumentar la cantidad de estudiantes que ingresan a nuestra institución a distintos niveles educativos que tengan estas características de aportar a la interculturalidad. Y en ese sentido queremos generar vínculos con distintas instancias, espacios, lugares. También queremos promover ingreso a través de la vía de ingreso tanto ordinaria o regular como de las vías específicas, especiales o directas, como se llaman hoy día. Probablemente pensar que igual, además de las vías que ya tenemos, agregar algún sistema u otro formato que nos permita buscar a estas personas, también invitarlas y convencerlas de participar con nosotros. No todo aquí son barreras como que no pueden entrar y todos quieren entrar, sino como decía Roberto, también tenemos postulantes que no ingresan, pero también tenemos gente que tiene que conocer el interés genuino de nuestra institución por ser intercultural. Fortalecer las vías que tenemos y fomentar el ingreso a los distintos niveles, como les decía, las estrategias tanto en pregrado como en posgrado no son las mismas. La siguiente, por favor, Roberto.
Una vez que ingresan, como decía Roberto, también tenemos que velar cómo hacemos un proceso de acompañamiento y tutorías, acompañamiento en una trayectoria universitaria que puede tener distintos requerimientos, distintas necesidades, y cómo lo hacemos con foco en lo intercultural, porque nuestra institución tiene hartos sistemas de tutorías, de acompañamiento, tutorías pares, profesionales, apoyos académicos, pero cómo hacemos que haya algo complementario y que le dé un foco intercultural a este camino de ingreso, digamos. Queremos favorecer el aprendizaje integral de las personas que ingresan por estas vías o que tienen este perfil, pero también de aquellos estudiantes que son como del grupo mayoritario, al que estaba previamente, ¿no? Y porque cuando hablamos de interculturalidad, finalmente eso nos incluye a todas y todos. No es solo personas que pertenecen a otra cultura distinta a la mayoritaria, sino cómo estas culturas se encuentran. Cómo promover esto de forma integral en todas las etapas del ciclo de vida, con sistemas de acompañamiento formales e informales para que haya un entorno universitario intercultural. Ahí lo que se busca es favorecer la inserción de estudiantes a su vida universitaria, que sean condiciones de equidad, pensando que hay una multidimensionalidad de factores que están involucrados cuando uno llega a una institución de educación superior, potenciando la salud, el bienestar, las relaciones sociales, la valoración de estas distintas culturas y espacio también de expresión y de participación. Propiciar la protección de los derechos y el reconocimiento de los estudiantes de estos grupos interculturales. Si bien queremos desde el foco educativo y del bienestar, también sabemos que hay ocasiones en que tenemos que abordar ciertas situaciones que hay que modificar, que no podemos aceptar o que tenemos que remodelar para que sean promotoras de un contexto intercultural. Fomentar un acompañamiento a través de iniciativas de estudiantes de perfil intercultural, hemos visto que es súper relevante para los y las estudiantes, pueblos originarios, migrantes, tener pares de cursos superiores que también sean personas migrantes o de pueblo originario, porque eso les ayuda a que sienten que los entienden mucho mejor y que también les ayudan a insertarse de mejor manera. Articular y coordinar las tutorías que ya existen, las tutorías académicas, acorde a las necesidades que vayamos detectando en distintos momentos del ciclo de vida. Y potenciar el desarrollo de proyectos de carrera diversos, tanto profesionales o académicos, e inserción al mundo laboral, desde una perspectiva de equidad de lo intercultural también. Y por último, el semillero académico, que es el tercer eje de la propuesta. Ahí se busca articular iniciativas y programas que identifiquen, promuevan e incuben, es decir, que acompañen y fomenten talentos académicos de perfil intercultural para que se incorporen a la vida académica en la UC o en otras universidades. Si bien en el anterior el foco era acompañar en esta trayectoria universitaria que puede llevar a algo más profesionalizante o académico, aquí queremos incluir propiamente un programa que permita pesquisar estudiantes que tengan este interés académico y a poder apoyarles en un camino que les permita postular a continuar formándose, a obtener sus doctorados, hacer docencia, investigación y seguir la vida académica y hacer un aporte desde esa perspectiva intercultural, no necesariamente para que solo trabajen, enseñen o investiguen sobre interculturalidad, sino que haya interculturalidad y perspectiva intercultural en la vida universitaria en general, en los distintos temas y en las distintas cosas que abordamos. Se busca identificar a los estudiantes que estén interesados en una carga de este tipo, digamos, de ir a la carrera académica, incorporar académicos también con experiencia en el ámbito investigativo o especialización para guiar a este grupo de estudiantes, acompañar a esos estudiantes en el desarrollo de postulaciones a doctorados o equivalentes, generar una red entre los participantes del programa de semillero académico para poder compartir experiencias, acompañarse, apoyarse y con ello tener el espacio después de desarrollar esas habilidades, esas competencias que han obtenido, generar más conocimiento, pero también perspectiva intercultural. Eso. El fortalecimiento del doctorado. Uno de los temas que se ha discutido arduamente en la literatura es la falta de masa crítica del más alto nivel. La ausencia de estudiantes de doctorado que conducen, como ustedes saben, al nivel de desarrollo en la carrera académica, pero también en la investigación, es algo que se considera como algo muy prioritario. Nos hicimos la pregunta, ¿cuántos de nuestros estudiantes de doctorado hoy día pertenecen a pueblos indígenas, por ejemplo, o a grupos migrantes? Y claro, las cifras incluso son difíciles de poder definir porque todavía no tenemos claridad quiénes son y cuántos son.
Es un tremendo desafío. Este creemos fue un paso fundamental para poder justamente construir esta masa crítica que deviene del semillero. Los doctorados es la puerta de entrada a la universidad, porque es una condición que la universidad quiere potenciar. Nosotros somos una universidad que tiene en su agenda el desarrollo del conocimiento, la enseñanza, la formación de personas, y esta es clave para esos dos aspectos, formación de personas y desarrollo de conocimiento. Pero la idea no es traer, no es tener estudiantes de doctorado que simplemente renuncien a sus aspectos culturales que son claves. Les voy a mencionar un ejemplo. Uno de los profesores que estaba vinculado a este programa desarrolla investigación con la quinoa. Ustedes saben, la quinoa se ocupa en el tema alimentario, de producción de quinoa importante en el país. Bueno, este es un académico que trabaja en agronomía. Él nos contaba que lleva años investigando la quinoa con comunidades en el norte, en Aymara. Y conversábamos de esta historia y preguntábamos, bueno, ¿cuántos de sus estudiantes en los años que lleva trabajando este tema han sido miembros de la comunidad Aymara, con las que trabaja todo el tiempo? Ninguno. Y la pregunta era, ¿por qué crees que ninguno de ellos se interesaba, a pesar de que colaboraban, eran parte del proyecto? Y me decía, claro, nunca me había hecho esa pregunta. Nunca me había hecho la pregunta. Y así pueden haber muchos ejemplos donde hay gente trabajando. No sé si ustedes saben, pero en enfermería, por ejemplo, se enseña, hay una unidad de medicina intercultural. En Chile tenemos los hospitales interculturales, donde una persona va y pide una hora con un traumatólogo, por ejemplo, porque se quebró una pierna, pero también pide una hora con una machi. Y lo atienden ambos. Porque la cosmovisión, el entendimiento de la relación de la naturaleza con la enfermedad y el sentido que tiene eso en la vida, bueno, eso implica una sanación espiritual, por ejemplo, que da la sanación de la machi. Por mencionar un ejemplo. Y la escuela de enfermería trae a sus clases a un machi. Y siempre tienen el problema de cómo lo conectan, cómo le pagan a esa persona porque no tiene nombramiento académico. Bueno, hay muchos ejemplos que uno podría identificar. Uno de los más fuertes que tenemos hoy día es el poeta Chivo Aylaf, que ustedes saben se ganó el Premio Nacional de Literatura. Ejemplos donde en las áreas más diversas uno puede encontrar saberes y aprendizaje para este tema. El doctorado, por tanto, requiere una mirada específica para potenciar lo intercultural. ¿Cómo aseguramos que haya más estudiantes que postulen, que ingresen y que completen los programas de doctorado? Es un tremendo desafío. La inserción académica, esto tiene que ver con el crecimiento de nuestras plantas. Cuando uno va y mira las cifras de profesoras y profesores, tenemos cifras muy escuetas, a pesar de que más o menos grandes números. En Chile tenemos en torno a un 20% de la población que pertenece o bien a pueblos originarios, en torno a un 12-13%, y 8 o 9% en comunidades migrantes. Por tanto, uno debiera más o menos reflejar en algún grado lo que pasa en nuestra sociedad en conjunto, en lo que pasa en la universidad. Y las cifras claramente son muy, muy inferiores. Entonces, una de las iniciativas busca atraer doctores formados en algunas disciplinas, las que sean, pero que traigan esa experiencia, ese saber. Por dos cosas. Uno, porque crea este espacio de formación en la universidad y que por tanto estas personas literalmente se transforman en figuras señeras para otras generaciones de jóvenes que vean que es posible ser académico de esta universidad, que es posible entrar en un doctorado, que uno lo puede contratar en esta universidad, siendo una universidad de altas exigencias. Pero también porque queremos enriquecer la manera como se hace el contenido de la investigación y la enseñanza, justamente trayendo estos saberes. Esto no es que uno transforme a estas comunidades en el pensamiento del pensamiento más como tradicional no indígena, por ejemplo. Lo que queremos es al revés. Cómo esos saberes pueden enriquecer el análisis de lo que nosotros hacemos. Les doy un ejemplo. Hay un profesor nuestro de sociología que trabaja en el instituto que se acaba de crear de temas sustentables en la universidad.
Y él va a hacer un curso que va a trabajar el tema de deforestación con investigadores indígenas, acerca del significado de los árboles, de los contenidos que están referidos a la naturaleza, y esos saberes se transfieren a la experiencia de investigación y de formación. Entonces, es allá donde queremos apuntar acá, cómo aumentar gradualmente en nuestro proceso de postulación, de atracción de capital humano avanzado y derechamente contratar académicos. La universidad va a crear un mecanismo que permita que esto sea viable y que en el mediano y largo plazo uno tenga un número significativo de académicos que conduzcan, lideren investigación desde esas cosmovisiones. Y como decíamos, la acogida cultural e institucional es algo fundamental. Esta iniciativa tiene múltiples bajadas, pero va desde el reconocimiento, por ejemplo, al Día de la Interculturalidad, el reconocimiento a las expresiones que están en el mundo de las artes, de la poesía, de la pintura, de la música, en las actividades más sociales, en la vida cotidiana de los campos. ¿Cómo aseguramos que esto vaya permeando sin que se transforme en una amenaza ni que genere temores ni preocupaciones en nuestra población, en la vida cotidiana en los campos? Aquí vamos a tener un UC de Dialoga, por ejemplo, este año, en octubre. Vamos a tratar de participar en el Congreso Social con el tema intercultural. Vamos a instalar hitos, eventos que vayan como marcando nuestra transformación gradual de los entornos de la vida de los campos. Y para eso tenemos que hacer acciones que involucren a la comunidad, tanto local como la comunidad de estos grupos más interculturales. Aquí tenemos pensado cómo nos conectamos con esa sabiduría y esa experiencia fuera de la universidad. Y por tanto, no solo nos miramos hacia adentro, sino el vínculo que establecemos con organizaciones fuera de la universidad. Por ejemplo, conversaciones con autoridades ancestrales o con personas que cumplen un rol en esa comunidad, de la cual podamos aprender. El ICURA Chihuahua, este premio nacional que les mencionaba, el rector lo invitó al Consejo Superior. Primera vez que iba una persona que se definía como mapuche explícitamente a hablar al Consejo Superior. Y dentro de las tantas muchas cosas que nos dijo, nos quedó muy grabada la idea que decía que nosotros sabemos, ellos decían, nosotros sabemos mucho de ustedes los chilenos, los indígenas, pero ustedes saben muy poco de nosotros, la cultura mapuche. Y eso es el centro de la dimensión de lo intercultural. A diferencia de lo multicultural, que reconoce la diversidad de los grupos, la interculturalidad asume el diálogo, el reconocimiento y la interacción, sin que eso signifique renunciar a estas características culturales o grupales que dan este elemento de distintividad o sentido de pertenencia. El hecho de que coexistan los grupos no garantiza que tengamos buenas relaciones o interacciones positivas. Por eso la acogida es crítica, es fundamental. Aquí no nos sirve tener más estudiantes mapuches, por ejemplo, y que los estudiantes mapuches solo se junten con ellos en los recreos. No nos sirve tener profesores que solo se juntan entre ellos. ¿Cómo preparamos a nuestra comunidad para tener una comunidad más integrada, más diversa, pero donde lo cotidiano forme parte de nuestra expresión? Es el desafío que tiene esta dimensión de acogida. Todos estos 6 ejes los hicimos en conversación con el plan de desarrollo de la universidad. Ustedes se van a dar cuenta cuando después tengan la oportunidad de mirar este documento en extenso que se va a publicar, que cuando estamos hablando de generar estos ejes de inserción del programa de interculturalidad, se van a corresponder con distintos ejes del plan de desarrollo que ha fijado la universidad en esta etapa hasta el 2025, pero este es un programa que esperamos dure por lo menos una década. El programa va a implicar este plan que se va a instalar de manera gradual, y eso es muy importante. Estos no son cambios como una especie de terremoto, vamos a hacer esto bien, queremos hacerlo gradualmente. Para esto vamos a hacer una carta GAN que vamos a ir priorizando año a año en estas 6 iniciativas. Involucra un sistema de evaluación y seguimiento de manera que vayamos monitoreando cómo lo estamos haciendo y en qué indicadores vamos a ir cambiando. Y también visualizamos que, así como se han creado muchas direcciones, la CATA dirige la dirección de inclusión,
Hace algunos años atrás no existía esa dirección. Se creó la dirección de género y así sucesivamente, lo más probable. Esto ya también lo hemos ido conversando con el rector, que este programa se va a institucionalizar, porque es la forma que también nos asegura una buena integración a la vida universitaria para gestionar su puesta en marcha, pero también para articularla de manera adecuada con otros programas que tiene la universidad, que esto es muy importante hacerlo de manera armónica y sobre todo para asegurar el éxito en el futuro. Aquí vamos a terminar, solamente pongo los nombres porque no muchas veces se reconoce esto, pero no es para que ustedes se los lean ahora, pero quiero mostrarles que todas estas personas dedicaron muchas horas de discusión y trabajo en un tema que era muy nuevo para nosotros, pero que ha seteado una agenda, yo le diría como desafiante que tenemos en la universidad y que nos abre un camino de mucha esperanza y de proposiciones de cambio que podamos hacer desde la universidad a este tema que es tan sensible y que ustedes lo ven en la discusión que hoy día está dada en la convención, en los temas que tenemos de conflictos reales que vivimos en el sur. Y eso fue lo que inspiró esto. Cómo la universidad, lo mejor que sabe hacer es formar personas, formar investigadores, formar academias, aportar a las políticas públicas. Creemos que es una forma muy genuina y muy natural donde la universidad puede hacer un paso importante. Imagínense lo que esto puede proyectar y lo que termina ocurriendo cada vez que nuestra universidad hace cosas, irradia al sistema universitario. Y eso es lo que también aspiramos, colaborar con otras universidades. Hemos tomado contacto con Canadá, con Nueva Zelanda, con Australia, programas que están haciendo iniciativas equivalentes, de las cuales tenemos mucho que aprender. Otras universidades dentro del país que también nos llevan ventaja en esto. Es un tremendo desafío, pero lo que sí sabemos es que cuando nuestra universidad se empeña en algo y lo empieza a hacer, genera un efecto muy importante en el sistema de educación superior. Quiero dejarlo hasta acá para que podamos conversar y ustedes puedan comentar, preguntar lo que quieran para que con Cata podamos abordarlo. Eso.